Bienvenidos al taller SOS, Análisis de Suelo. Como medida primera vamos a pedir por favor que se silencien los celulares antes de presentar a los disertantes. La modalidad del taller es una presentación de entre 20 y 25 minutos y después vamos a hacer algunas preguntas, pero por pedido de Diego le gusta interactuar, así que va a haber algunas preguntas intermedias a dedo. Bueno, presentando a nuestros disertantes, Diego Cosentino es ingeniero agrónomo, es magíster en Ciencias de Suelo de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, es doctor en Ciencias en la Facultad de AgroParis, en Francia, es investigador docente a cargo de la Cátedra de Edafología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y miembro del CONICET. Además, es expresidente de la Asociación Argentina de Ciencias de Suelo. Quien lo va a acompañar es Martín Torres Dugán, también ingeniero agrónomo, magíster en Ciencias de Suelo y doctor de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña desde hace 13 años como consultor en Tecnoagro, empresa especializada en el área de suelos. El doctor Martín Torres Dugán es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Ciencias de Suelo, forma parte de la mesa de expertos en las chacras de Bragado Chivilcoy y en la de Pergamino Colón, como parte del convenio que tiene INTA con APRESID. Y es docente además de posgrado de la Facultad de Agronomía de la UBA. Bueno, Diego, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Pablo. ¿Me escuchan ahí? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Los dos, en realidad, con Martín, estamos haciendo la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo, porque ese es el gorro que tenemos hoy. Tenemos varios talleres dentro de APRESID, tenemos un convenio con APRESID, así que estamos muy contentos y agradecidos a APRESID por otra vez invitarnos a esta serie de talleres. La verdad que cuando pensamos con Martín hablar de análisis de suelo, dijimos no va a venir nadie, realmente, y estoy muy sorprendido que fue una de las primeras talleres que se llenó. Así que, en realidad, la idea es... Martín le puso un título más lindo, SOS, Análisis de Suelo. El título que yo quería poner era ¿por qué mierda no se hace análisis de suelo? Ese era mi título original, pero ustedes no digan nada. Porque veo entonces, digo, wow, algún interés hay. La verdad que me parece que se van a ir muy decepcionados porque la idea no es decirles por qué hay que hacer análisis de suelo, sino pensar un poco, reflexionar un poco juntos. Una tecnología que tiene, ¿cuánto, Martín? 60, 70 años en el mundo, que es muy sencilla y parece ser que mucha gente no la adopta. Y a lo mejor tecnología muy de punta, difícil, cara, complicada, estamos como viéndola y pensándola, agarrarnos rápidamente de esa tecnología que es muy buena, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero una tecnología tan antigua como es un análisis, un simple diagnóstico de suelo, no parece tener la adopción que pensamos algunos que debería tener. ¿Es esto verdad o esto no es verdad? Bueno, esa es la idea de estar acá y de juntos reflexionar si es realmente como decimos. Entonces, primero, ¿realmente es verdad lo que estoy diciendo? ¿Se hacen pocos análisis de suelo en Argentina? Y el gráfico salió primero otro, no importa. Hay un gráfico acá a la izquierda que presenta Fernando García siempre, del IPNI. Hace muchos años lo presenta esto, Karina, ayúdame, pero fácil, 10 años, que no sé bien cómo, quizás en una charla de café, pero él presenta esto diciendo Argentina aparentemente y Australia, miren la cantidad de hectáreas por muestra de suelos que hacen respecto de otros países. O sea, muchísimas hectáreas respecto de Brasil, China, India, Rusia, Estados Unidos. Es difícil tener una estadística de esto, por eso le pregunté a Fernando de dónde lo habían sacado. Y Martín a veces me dice que también, mira, en Estados Unidos, por lo menos en el boca a boca, tampoco es una tecnología que, no tengo datos, repito y perdón, tampoco es una tecnología que muchos productores adopten. Ahora, por suerte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y este es el gráfico de la derecha, en el grupo de relevamiento de tecnología aplicada, ustedes pueden encontrarlo en la web esto, hace encuestas a productores todos los años y nos da una cosa más actualizada y quizás con más rigor de estadística, ¿no? Y esto es el porcentaje de productores
que dicen hacer análisis de suelo, ¿sí? En varias campañas. La última campaña, la saqué la semana pasada, es más o menos a nivel global y país el 16%. Entonces, la idea es darles datos, no decir si esto está bien o está mal, y lo discutimos. Por suerte, sigo con la bolsa de cereales, divide este 16% que tengo ahí a nivel país en zonas y por cultivos. Esto es simplemente información para que ustedes la vean. Y miren por cultivos. Yo tengo, se supone, acá, esto. Ahí está. A nivel país y evidentemente por cultivos también cambia la cosa. Parece ser que los cultivos más evidentemente exigentes o que estamos más atentos a que hay que fertilizar, bueno, nos dedicamos más a sacar análisis. También por zona cambia, NOA más bajo que, por ejemplo, simplemente dar ejemplo, sudeste de la provincia de Buenos Aires con trigo, 40% en el sudeste de la provincia de Buenos Aires con trigo en una campaña determinada. Entonces, supongamos que lo que dice ahí la bolsa de cereales, supongamos que lo que dice Fernando García es verdad. Hacemos pocos análisis de suelo en Argentina. Ahora, ¿por qué hacemos pocos análisis de suelo en Argentina? Nos sentamos tomando un café y empezamos a pensar. O un whisky, ponele. Pero a ustedes a lo mejor se les ocurren otras variables. O sea, el único ánimo de poner algunas ahí es ver si realmente podemos manejar algo para que avance o mejore el porcentaje de análisis de suelo. Uno, se nos ocurrió el costo. A lo mejor es una cosa cara, no sé. Dos, a lo mejor es una tarea difícil. Ir al campo, sacar sol, barrenos, fuerza, no sé. Es difícil, es complicada, no tengo tiempo, no sé. Tres, puede ser que los laboratorios de suelos con que yo haya mandado alguna vez una muestra de suelo me hayan dado cosas diferentes o tengo poca confianza en los laboratorios. Cuatro, una vez que yo saqué alguna vez un análisis de suelo, ¿supe realmente qué hacer con ese análisis o no? Puede ser esa la dificultad que no le encontré, alguien no le encontró una utilidad interesante o práctica. 5, esta me la pensó más Martín. ¿Tiene que ver la tenencia de la tierra con esto, el cuidado o la relación de la persona que cultiva con el suelo? Vamos a brevemente, muy rápido les prometo, empezar a pensar cada una de ellas. Costo, 1. Costo. Algunos ejemplos que me alcanzó Martín. Martín trabaja en Tecnoagro, un laboratorio histórico de suelos de la Argentina. Entonces, no son de Tecnoagro, son de algunos promedios de cosas. Esto vamos a hacerlo con Martín tipo tricky-track. Él va a saltar, yo salto y ustedes saltan también en cualquier momento y opinan. Estos son algunos valores, por ejemplo, de un análisis completo en dólares por hectárea si piensan sacar una muestra para que represente 20 hectáreas. ¿Sí? Por lo tanto, hasta acá para 80, o sea, sería la mitad, y para 40, para 80, ¿no? Un cuarto de esto. Más o menos, esto es un ejemplo, o sea, si solamente quieren hacer fertilidad, esto es fósforo extraído a una profundidad y nitratos y sulfatos a 3, bueno, tiene un valor de $5,3 por hectárea. ¿Está bien? Entonces, esto es la realidad de hoy. Un análisis de suelo cuesta. O sea, un análisis de suelo sale 1.500 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos. Imagínense en un campo de qué sé yo, 200 hectáreas, ¿cuánto están gastando? Es un dineral, realmente el costo es importante. Pero simplemente acá, como ejemplo, pongo lo que se desembolsa en fertilización, ejemplificando en maíz, para nitrógeno, para fósforo y para azufre, da un total, por supuesto, dependiendo mucho de las dosis, etcétera, son dosis muy grandes, vean variaciones entre 70 a 120 kilos, da un total más o menos de 97 a 192 dólares por hectárea para fertilizar, comparado con 3,7 dólares por hectárea o 1,8 o $1 si esa muestra representa 80 hectáreas. ¿Te gusta, Martín, cómo voy? Espectacular. De hecho, esto lo iba a decir vos, yo sí. No. Cagamos, seguí. Yo meto algún bocadillo nomás, si querés. Habla de lo que sepas. No, por favor. Ok. ¿Está bien? Puse los datos ahí, no sé si es caro o barato, ustedes lo dirán. 2. ¿Cuál es el retorno de la inversión en análisis de suelos? ¿Ves? Esta diapositiva la hiciste vos porque está mal.
Hay que bajar ahí. Ya está. Ahí está. Este gráfico es un poco complejo de entender. De hecho, a mí me costó bastante. Mírenlo así. A la izquierda. Esto es un dólares por acre. No importa. Dinero por superficie. Esto es cambio del beneficio si el valor verdadero difiere del esperado. ¿Qué significa eso? Del valor verdadero difiere del esperado. Supongamos que yo espero que, sin tener ningún análisis, creo que en mi lote hay 40 partes por millón de nitrógeno. ¿Está bien? Y esta barra de abajo es la realidad. Supongamos que creo que hay 40 partes por millón de nitratos, pero la realidad me dice que hay menos de 40 partes por millón. Entonces, mi beneficio va a ser negativo, por eso acá está el 0. ¿Se entiende? En la medida que yo creo pensar un valor que no es la realidad porque el campo es menos, el beneficio es negativo. Pero también es negativo si mi campo tiene más contenido de nitrógeno que el que yo creo porque no hice un análisis. ¿Se entiende? ¿Por qué pierdo? Y porque porque fertilicé sin ningún motivo. Entonces me aumentó el costo. ¿Se entiende? Y acá perdí porque no fertilicé y no obtuve el rendimiento necesario y la ganancia necesaria. ¿Se entiende? O sea, en los dos puntos es negativo. Sin embargo, lo que quería remarcarles es que en los escenarios donde es negativo, las barras son peores. O sea, sobre todo en suelos de la región pampeana, donde en general nitrógeno y fósforo son deficitarios. ¿Se entiende el gráfico? O por lo pronto nitrógeno es variable entre años, pero podemos, digamos, cometer, depende de la campaña, ese digamos, exceso o ese déficit de dosis que en los dos casos generan, digamos, problemas. Uno porque dejo de ganar en rendimiento y otro porque estoy poniendo más nitrógeno cuando no hace falta, que de última contamino, digamos, si uno lo piensa en términos así más bien ambientales. Pero la probabilidad de nuestros suelos, estos son de Kansas State, y acá posiblemente la frecuencia o la probabilidad de tener bajos niveles de nutrientes es bastante, digamos, alta en general. Para fósforo gray es muy poco probable que yo tenga ahí, creo, 16 ppm. Ojalá uno tuviera un promedio de 16 ppm en muchos suelos, ¿no? Eso es un poco para poner la importancia que tiene conocer el dato. Eso es un primer punto. Entonces, mensaje ahí, cuando el contenido de nitrógeno o fósforo del suelo es menor que el esperado, es donde se pierde más dinero. Voy rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Este dato, quizás es más complejo todavía. Sí, para cosas difíciles. Es otro mensaje y que es interesante. Ahí tienen básicamente las relaciones, digamos, los dólares, son dólares, no pesos argentinos, dólares por acre, digamos que uno tiene como beneficio del uso del análisis de suelos. Y lo que es interesante es que en general los beneficios son en promedio mayores cuando estamos con precios de grano menores, que sería la parte de la izquierda del promedio de todas las barras, digamos. Pero si uno se concentrémonos en el panel izquierdo, por ejemplo, el de bajos precios de granos. A medida que el precio del fertilizante aumenta, ¿sí?, el beneficio del análisis de suelos aumenta. Es decir, es al revés de lo que uno piensa acá. En Argentina, en los años finales del 2014, 2015, cuando estábamos ya en la etapa de crisis secular ya grave, donde caían las tecnologías, caía el área sembrada de trigo, la tecnología, etcétera, los laboratorios tuvimos el menor ingreso de muestras histórico de la Argentina, perdiendo plata, porque prácticamente no se cubrían ni los costos de mantenimiento de los laboratorios. Entonces, eso va en contra de lo que demuestran los papers, que te indican que en realidad el mayor retorno del análisis de suelos es justamente cuando vos tenés situaciones económicas desfavorables, que es lo que muestran ahí, relaciones de precios desfavorables, ¿sí? Menos 25%, más 25% sería de la barra izquierda hacia la derecha, es el precio del fertilizante, ¿sí? Aumenta en ese caso y a su vez dentro de precios bajos de los granos es el peor contexto que uno puede tener. PIC, mensaje, el mayor retorno lo tenemos, el mayor retorno del análisis del suelo lo tenemos justamente en situaciones económicas complicadas, donde en realidad ahí es donde más énfasis tengo que hacer en chequear análisis de suelo. Generalmente el productor, o lo que uno ve acá, es que el comportamiento no tiene que ver con esto, sino tiene que ver con que en realidad cuando hay contextos difíciles se tiende a bajar la tecnología como una decisión,
pero no está asociada o acoplada al análisis previo y al diagnóstico, sino que se baja todo. Intuitivamente, No fertilizo y no hago intuitivamente análisis. corto gastos, rápido. Corto gastos. Claro, No análisis. digo, che, pará, tengo $1 de gasto por hectárea, voy a ver, porque por ahí con 20 kilos de N este año estoy bien. No, por ahí con, no sé, con 10, con 30, con 40, lo que sea. Entonces es un poco, es interesante porque no hay concordancia entre lo que demuestran los trabajos académicos con la realidad, por lo menos en nuestra situación cultural, ¿sí? 2. El segundo punto que yo les había propuesto de por qué no se hace análisis en Argentina. Es difícil. La verdad que no sé qué responderles. Yo he hecho análisis de suelo experimentales o en campos grandes, qué sé yo, y efectivamente es un esfuerzo muy grande, físico. Es un esfuerzo físico grande. Cosas viejitos. No. Y no sé si alguno tiene alguien para opinar, para ayudarnos a reflexionar sobre este tema. Levante la mano y dígalo ya. O sea, es verdad que no es, bueno, saquemos una muestra cada 50 hectáreas en el centro del lote y ya está. Cada vez más, y hay cada vez mejores folletos o papers o trabajos como este que se los aconsejo de Carretero, que está publicado en Informaciones Agronómicas del IPNI en el de 2016, lo pueden encontrar gratuito también, que es muy, muy bueno. Que es verdad que tiene una complejidad, porque el suelo no es igual, lo sabemos hace mucho tiempo, en metros puede cambiar, y vamos a conocer el suelo, yo estoy seguro, cada metro cúbico en el futuro vamos a tener que conocerlo del suelo, y efectivamente va a haber que tener un análisis adecuado a eso. Eso es agricultura de precisión del futuro. Pero no sé qué decirles en este punto, la verdad. No sé. Eso dejémoslo para el intercambio. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué opinan? Mi sensación es que la verdad puede ser un poquito trabajoso y demás, pero digamos no lo veo como algo imposible. Lo veo que en relación al beneficio que otorga y la información que otorga, y que es la base para después de uno, digamos, usar eso en los modelos de fertilización, se justifica el esfuerzo. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Se suma a las tareas previas a la siembra, que hablábamos con vos, Diego. Entonces, por ahí no es tan complicada en sí misma la labor. Pero pasa que quien lo hace generalmente está con la semilla, con esto, con lo otro. Entonces sería bueno después discutirlo con las preguntas, a ver qué opinan, digamos. También es una cosa que es difícil de automatizar, pese a que en los últimos años cada vez hay más empresas que ofrecen el servicio de automatización con caladores hidroneumáticos que se montan en las camionetas y con GPS además, que facilitan esta tarea. Pero bueno, todavía no creo que se haya adaptado muchísimo. 3, es un punto difícil este. ¿Hay poca confianza realmente en los laboratorios? ¿Tenemos poca confianza en los laboratorios argentinos? ¿Alguien ha mandado, qué fama tienen los laboratorios de suelos en Argentina? Ahí quiere alguien hablar. Sí. Quería recordar que en el año 70 el ingeniero José Luis Panigatti hizo en un congreso de suelo, hizo una presentación sobre los análisis de suelo. Sí. Panigatti mandó 60 muestras a laboratorios diferentes, por si no escuchan. El resultado fue 60 resultados distintos. 60 resultados distintos. Desesperable. Un laboratorio vendía un insumo, Sí. en consecuencia de eso se desvinculó totalmente el hecho de que era complicado. ¿Cómo que el laboratorio vendía un insumo? Los laboratorios vendían insumos. Vendían insumos. Aparte de hacer análisis, vendían insumos. Y para vos estaba sesgado ese resultado al insumo que vendían. Si Panigatti estuviera vivo, lo ahorcaría. Murió año pasado. Sí. Pero... No, por supuesto. Por eso estamos acá. Y empecé diciendo eso. Hace 70 años que se hace análisis de suelo y no lo adopta la mayoría de la gente, justamente. Y es verdad, me parece, lo que usted dice. Tampoco es ilógico que los laboratorios den resultados diferentes. Hay que ver cuán diferentes son también. No es ilógico en cierto punto. Por supuesto que si esa diferencia, ahora voy a mostrar, implica un cambio en lo que en la cantidad de toneladas de fertilizante que yo tengo que comprar, por supuesto que es tremendo eso, ¿no? Entonces, ¿les ha pasado ustedes mismos de enviar y tratar de ver qué laboratorio es bueno o malo, o si me dan una misma muestra, mandarlas a varios laboratorios? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Quién dijo sí por ahí?
Ustedes también. Contame tu experiencia. Y variaba un poco, pero en definitiva la recomendación de fertilización tampoco era tan diferente. Quizá, viste, el nitrógeno también, la cantidad de viaje varía, ¿no? Claro. ¿Qué más? ¿Quién había dicho? Hay otra experiencia acá. Yo te cuento mi experiencia concreta. Una fue, lo he hecho varias veces, de mandar a varios laboratorios y a veces no son los mismos, a veces son diferentes. Este año en trigo mandamos 3 laboratorios diferentes para refertilizar el trigo y según lo que nuestro N objetivo, un laboratorio nos daba para tirar 30 kilos de Solmic y otro 160, a esos niveles. La misma muestra. En un lote, por ejemplo, de 65 hectáreas, hacer 40 o 50 submuestras, llevarla a nuestra oficina, mezclar, llevarlo a 3 laboratorios diferentes y los 3 nos dieron diferente. Ahora, hace un mes atrás, hicimos lo mismo para maíz con 10 lotes, 3 en Las Parejas, 2 en Marco Juárez, 4 o 5 en Villa María y nos dieron número de decirte 6 partes por millón de fósforo uno y otro 18. Entonces la verdad que estamos desconcertados porque... Y esta vez fueron a otros laboratorios, pues ya no sabemos cuál tirarles, pero elípticamente nos dan diferentes siempre. No sé, para que le dé el micrófono a él. ¿Alguien más quiere hablar? Chao. Bueno, no sé cómo responderte a eso, pero más o menos vamos a pensar juntos. Gracias por lo que dijeron. Entonces, es verdad que las técnicas de laboratorio, por eso yo en principio le decía a él que no necesariamente los resultados tienen que ser iguales, pero evidentemente con 300% de resultado de diferencia, eso sí es un problema de los laboratorios, ¿no? Pero las técnicas en sí tienen un error ya inherente a la técnica, aunque la haga el mismo laboratorio, ¿no? Por ejemplo, este es un laboratorio del INTA donde para mandar muestras a laboratorios a chequearse, compraron estos aparatos que son gigantes y los mezclan, la muestra de suelo ya seca y tamizada, porque aún la misma muestra y tamizada con estos aparatos, esta es una mezcladora y la máquina de derecha da vuelta y distribuye la muestra para que todos los laboratorios tengan lo más homogéneamente posible la muestra que reciben. Aún usando estas técnicas, el propio laboratorio le cuesta encontrar o le cuesta que todos sus análisis sean iguales, para que los laboratorios se comparen, imagínense, ¿no? O sea, no estoy justificando los laboratorios o los casos que él me está diciendo, pero piensen que aún en muestras de sangre, por ejemplo, los errores son inherentes a las propias técnicas. Sumo un pequeño bocadillo. Es muy común eso que surgió acá y por eso lo planteamos, que uno agarra una muestra, la mezcla bastante, que ese bastante es difícil que sea bien hecho, porque normalmente los laboratorios, yo trabajo en una empresa que tiene un laboratorio, ¿no? Y realmente es casi a mano con los elementos sin tener ese aparato, es muy difícil homogeneizarla a punto tal que uno después cuando separa alícuotas de esa muestra y la manda a distintos laboratorios, sea realmente la misma muestra. Entonces, ahí lo que uno está chequeando, en realidad vos tenés distintas muestras y distintos laboratorios, que en realidad es el peor caso que te puede pasar. El mejor caso que dijimos de no bajar línea, pero algunos mensajes más vale aprovechar, porque estamos en Argentina y se usa el 16% de los productores hace muestreo, con lo cual la reflexión es bienvenida, pero vamos a hacer un juego. Él por ahí es más de fomentar el espíritu de reflexión. Yo algunos mensajes quería bajar también como para última rechequearlos después. Normalmente, digamos, es muy difícil eso. Lo mejor que uno puede hacer es detectar con distintos factores cuál es un buen laboratorio, que es difícil de seleccionarlo, y trabajar con ese laboratorio. Porque en realidad cuando uno empieza a chequear laboratorios, los productores o los asesores no están preparados para homogeneizar las muestras. Entonces, en realidad cuando me dicen, mandé la misma muestra y me dio muy distinto. No, mandaste muestras distintas y te dio distinto. Si te dio tan distinto, como ese caso que dicen ahí, es probable que haya algún tema con la muestra. Yo no desconfío en los laboratorios, pero puede ser que sea por las muestras. Y hay laboratorios, por supuesto, entre los laboratorios hay todo un rango de calidades analíticas y demás, que es otro factor que suma. Pero no es una buena idea, porque generalmente cuando pasa esto, ¿qué sucede? Dice, los análisis no son una gran herramienta. Y la verdad que son una de las herramientas más robustas que tenemos para decidir qué fertilizantes aplicar, en qué dosis, etcétera. Siempre usando modelos de diagnóstico locales. Gracias, Martín.
justamente, como vimos este problema, el que inició estas cosas fue Panigatti, bien dijo él, como vimos este problema, no sé si todos saben, pero hace más o menos 10 años, el ahora Ministerio nuevamente de Agricultura lanzó un programa que sumó al INTA, a nuestra Asociación Argentina de Ciencias del Suelo, al INTI y al SAMLA, bueno, no importa, y creó el PROINSA. El PROINSA es un programa que justamente intenta llamar a los laboratorios, porque hay muchos laboratorios que son laboratorios a lo mejor que están empezando, de gente que no tiene mucha experiencia. El laboratorio no es compro 3 pipetas y 2 aparatos y hago análisis. Aún laboratorios de larga trayectoria tienen que tener una expertise interesante, una experiencia vasta para dar un buen resultado. Entonces, este programa lo que intenta hacer es llamar a los laboratorios y ayudarlos a que mejoren su calidad. Este programa no es una publicidad, esto simplemente es un programa que, justamente las máquinas que vieron antes, es los laboratorios pagan, o algo muy barato, por año, una ronda anual, se les manda muestras a todos y se chequea cómo estuvieron esos laboratorios en cada uno de los analitos, o sea, fósforo, nitratos, potasio, cationes, lo que sea. Y si están bien, se les da un certificado de que este laboratorio por PROINSA estuvo bien en fósforo, en nitrógeno, pero no estuvo bien en las otras cosas. No es que, y por suerte, esto es lo que le quería mostrar, por suerte, por lo menos, estos fueron los años de las rondas. Desde el 2009, cuando empezó, con pocos laboratorios, hasta el 2016, porque tengo estos datos, hay ahora datos del 2018, pero más o menos todos los años participan 100, 120 laboratorios. Empezamos con 30, 40 laboratorios. O sea, cada vez más los laboratorios se sienten como llamados a participar de esto. No es que los laboratorios que participen aseguren una calidad fantástica, significa que en esa muestra que les envió, bueno, por lo menos estuvieron dentro de la media. No se alejaron mucho de la media, entonces no fueron castigados, ¿se entiende? Esto es, entonces, el porcentaje de laboratorios que hicieron la muestra satisfactoriamente. Por lo menos esto, a lo mejor es una muestra especial que los laboratorios prestan demasiada atención. Ojo que viene la muestra de PROINSA, pongámonos todos guardapolvo, ¿se entiende? Y después cuando viene otra muestra es un desastre, no lo sé. Pero por lo menos esto hace que el laboratorio tenga algo para chequearse. Los laboratorios que no se chequean, ojo, hay laboratorios muy serios. Entonces, por lo menos, esto para mí es un lindo aliciente, digamos. Casi 90% se le dio satisfactorio en la mayoría de los análisis. ¿Se entiende? Voy rápido. ¿Cómo es el mundo? Bueno, y por supuesto, este es un resultado del PROINSA. En pH, un ejemplo nada más, la desviación estándar, o sea, cuánto se separan los laboratorios del promedio de todos 100 laboratorios, está el INTI implicado en esto, más o menos 4 o 5%. O sea, en pH es un valor bastante fuerte. Pero sin embargo, lo mismo en fósforo extraíble, miren, llegan a barras de 20, 25, 35% de diferencias entre laboratorios. Laboratorios que tuvieron la actitud de entrar en un interlaboratorio, ¿se entiende? O sea, no solamente es por el laboratorio, sino porque lo que estamos midiendo también puede ser más complicado o menos complicado medir, ¿se entiende? Entonces en pH yo le tengo más confianza independientemente del laboratorio que en fósforo. Ni les muestro acá lo que es, a lo mejor, las muestras de sulfatos, que en el mundo los análisis no son tan históricos, entonces tienen barras de error mucho más importantes. ¿Ok? Yo estoy haciendo un trabajo, y acá me disculpo, que trata de responder esta pregunta, el mundo versus Argentina. Entonces agarré todos los laboratorios nuestros, los 100 estos laboratorios, y los estoy comparando PROINSA Argentina versus lo mismo que hacen en Estados Unidos, en Brasil. En Brasil es impresionante lo que hacen. No solo mandan 2 muestras por año, sino que mandan muchas más y mezclan las muestras para que el laboratorio reciba, sin saberlo, la misma muestra durante el año. ¿Se entiende? Entonces agarran a los laboratorios realmente que les va mal. Y la WEPAL, el famoso interlaboratorio holandés, que recibe miles y miles y miles de muestras de todos los floricultores que hay en Holanda. Pero es un trabajo que no terminé. Entonces les pido confianza, por lo menos los primeros datos que estoy analizando, voy a escribir un trabajo sobre esto, la verdad que son bastante parecidos a los argentinos. Pero esto, créanme de palabra, nada más.
Bueno, ¿sabemos usar los laboratorios? ¿Sabemos usar los análisis de suelo, Martín? Esto se lo dejo a Martín. A ver, bueno, paso casi, estamos así hablando un poquito más. Yo me voy a mostrar acá, si no me tengo que estar parando mirando para allá. Básicamente, lo que decía Diego, bueno, sabemos que no hacemos muchos análisis, digamos, ¿no? Es un punto. Si querés te dejo, Diego, este micrófono para vos. Si hay alguien que interrumpe, la idea es que interrumpa. Hace rápido. Cortita, porque estamos así hablando demasiado. La idea es, ¿qué hacemos con los resultados que me da el laboratorio? Bueno, si hay algo que tenemos en la Argentina es una abundancia de información publicada, ¿sí? Nos sobra realmente modelos, acá puse algunos ejemplos de curvas de diagnóstico que tenemos a mano, para fósforo, para nitrógeno, para zinc, para sulfatos. Hay bastante información. Básicamente lo que deberíamos tener en cuenta es que sobra información sobre cómo usar ese dato analítico que da el laboratorio para decidir, digamos, la fertilización de los cultivos, por ejemplo. Eso realmente no es un problema. El problema quizás es que no estamos haciendo ese análisis de suelo, digamos, más que nada, ¿sí? Después una pregunta frecuente que nos hacemos es si el régimen de tenencia de la tierra incide en cómo el productor piensa y razona sobre la calidad y sobre el cuidado del suelo. Este es un trabajo que básicamente después el que quiere lo puede buscar, leer y demás, que muestra a partir de encuestas que se hizo a productores CREA, cómo razona el que maneja un campo en función si es propietario o si arrienda el campo, digamos, si es arrendatario. Y básicamente, como ven ahí en esa tabla, digamos, los que son propietarios, básicamente en la mayoría reportó en las encuestas que, piensa mucho en el mantenimiento de la calidad de esos suelos, digamos, ¿no? Piensa en prácticas de mejora de ese suelo y demás, ¿no? Y una baja proporción, reporta que piensa en la rentabilidad inmediata. Pero en campos, digamos, en campos arrendados es al revés, digamos, una proporción muy alta maximiza la renta, toma decisiones que tienen que ver con la rentabilidad y no con el cuidado de esos suelos, digamos, con el mantenimiento de la calidad. En cierta manera, es un factor que incide muchísimo, porque si estamos hablando de tecnologías como la fertilización balanceada, etcétera, en campos alquilados que no abunda, el análisis menos va a abundar. Pero lo que también muestra este trabajo es que una buena proporción de los productores que, digamos, alquilan los campos están por lo menos hasta 8 años. Hasta un 85% de esos productores están hasta 8 años en los mismos campos. Y aún así toman decisiones anuales como si estuvieran por un año. Baja fertilización, bla, 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 ¿no? Una serie de cuestiones. Con lo cual nos hace reflexionar respecto de cuál es el comportamiento que tienen los productores en relación a las tecnologías que se aplican. Es un tema interesante para tener en cuenta. Y finalmente, como mensaje, nosotros queríamos estimular la idea de tomar decisiones basadas en evidencia científica, no en sensaciones, ¿no? Hablábamos de cuando uno decide suponiendo que tiene un nivel de nitrógeno en el suelo, suponiendo que tiene un nivel de fósforo por ahí, lo mejor que uno puede hacer es basar esas decisiones midiéndolo y buscando datos, ¿sí?, que me permitan a mí tomar mejores decisiones, ¿eh? Es un poco un mensaje así final, pero para que empecemos a debatir un poco más. Así que ahora, micrófono, Diego, el que pregunta, la idea es que nos saquemos dudas, desde cómo hacer un muestreo hasta reflexionar sobre estas preguntas que nos hemos hecho. Bueno, gracias Diego y Martín. Vamos a levantar la mano como medida para empezar a preguntar. Paso acá. Las veces que hicimos análisis de suelo, lamentablemente tuvimos una experiencia bastante regular, no buena. Y yo en la facultad, cuando hice ese manejo de suelo, me acuerdo que había una materia en el año 74, bastante interrumpida la hicimos. Bueno, pero la cuestión es que teníamos a un profesor que siempre hablaba de tres patas. La pata física, química y biológica. Y no veo que hablen de la parte biológica. Y la parte biológica, si hablamos de materia orgánica, hay un alto porcentaje que esa materia orgánica está compuesta por microorganismos. Corríjanme si estoy equivocado. A lo mejor puedo decir una gansada. No soy profesionales como... Yo dije muchas gansadas también. No, discúlpeme, pero no presento
No, Lamentablemente no presento ningún currículum. Te doy un... Pero es la experiencia que le quiero poner a ustedes. Es decir, yo capaz que le puedo decir con 66 años que a mí no me interesa más hacer análisis de suelo, porque nunca tuve un resultado concreto. Entonces, no nos faltará esa patita ahí de relacionarla. La parte química, la parte física es bastante fácil de hacerlo. A ver. No, discúlpeme, todo es difícil en el suelo. Todo es difícil. Convengamos Te doy eso. mi opinión. Pero yo digo, ¿por qué no mezclamos un poco más la parte biológica? Son dos cosas distintas. Usted parte de la premisa que como no le resultó los análisis, podrían ser la parte el hecho de no considerar la parte biológica una causa. La realidad es que si uno hace un buen muestreo y después utiliza esas curvas que yo mostré, que son curvas bastante bien calibradas y demás, no hay razón para sospechar. Es decir, acá hay que separar lo que es la percepción pública sobre un tema de la realidad científica. La realidad científica que acá y en el mundo, los australianos, los franceses, los chilenos usan los análisis de suelos, posiblemente un poco más que nosotros, y nadie va a dudar, porque somos profesionales de esta área. Yo me especialicé en ciencias del suelo, Diego también, hasta el máximo nivel que uno puede tener, digamos, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es eso, no por ahí dejar de hacer es como decir, yo no me vacuno más porque a mí no me, viste, el tema con las vacunas está pasando eso, ¿no? A veces la percepción pública hace que a veces tecnologías bastante probadas científicamente, haya gente que decide no hacerla. Yo lo que le invito es, a ver, lo de las propiedades biológicas no es un tema nuestro. En el mundo uno pregunta en los mejores laboratorios de Estados Unidos, Australia, lo que sea, che, ¿se miden propiedades microbiológicas en el suelo? Y la realidad es que así como hay muchísimo avance por el lado de indicadores químicos, y algunos físicos, pero sobre todo químicos, no tenemos todavía, digamos, analitos o técnicas de laboratorio que desde el punto de vista biológico te permitan sumar demasiado para la toma de decisiones. Tenemos algunos, respiración microbiana, que Diego puede sumar alguna más, contenido de perfil de ácidos grasos en el suelo, un montón genético, temas de ADN, no sé, comunidades de hongo, mesofauna, hay algunos índices, pero lo que sí es más interesante que sí hay es que las ciencias agronómicas y los que trabajamos en esto conocemos bastante bien cuáles son las prácticas agrícolas que sí permiten tener un manejo sostenible de los agrosistemas y de los suelos. Y esas prácticas como son la rotación, la fertilización balanceada, la siembra directa, que acá en nuestro país es una práctica bastante difundida, el manejo integrado de plagas, eso sabemos que correlaciona con maximizar la mayoría de los indicadores, la rentabilidad, la productividad. Lo que por ahí uno no debería obsesionarse demasiado, decir, no, como yo no tengo un índice, que yo hago una muestrita y miro qué bacterias tengo y eso me dice qué tengo que hacer, no tenemos el dato, no hay una cantidad, no se han calibrado índices microbiológicos. Pero lo que sí sabemos son qué cosas hacer para que el suelo esté mejor y los cultivos estén mejor, eso está totalmente claro qué hacer. El tema es que no se adoptan esas buenas prácticas. Y eso es una característica bien argentina. Yo creo que hay países, pocos son unos países en África, que posiblemente tienen tan baja adopción de algunas tecnologías como la nuestra, por ejemplo, los fertilizantes. Básicamente en América Latina somos uno de los países que más degrada el suelo. Tenemos toda la región pampeana degradada por procesos físicos, por balances de nutrientes negativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún en eventos como este tenemos productores y demás que hacen muy bien las cosas, en muchas cosas, en rotación, cultivos de servicio, etcétera, y la parte nutricional está muy atado a lo cultural. Como somos un país que estamos con crisis permanentes y demás, el productor pone lo mínimo. Y como venimos de suelos muy buenos originalmente, venimos esquilmando los suelos. Entonces a veces cuando uno ve estas discusiones de por qué no adoptamos, por qué sí, por qué no, yo estoy quizás porque me dedico a esto, es como que tengo menos paciencia que antes, pero me parece que lo mejor que uno puede hacer es asesorarse por un agrónomo formado, y el agrónomo formado tendría que estar diciendo más o menos lo que estamos diciendo nosotros. Usted dijo que tiene 64 años y no quiere hacer más una muestra de suelo. 66. Significa que si alquila un campo, va y decide una fertilización, porque el vecino la hace, no va a hacer un análisis de suelo. ¿Hoy? Dígame la verdad. Porque dígame si sí o si no. Si va a gastar $200 o $150 por hectárea fertilizando, pero no va a hacer análisis. ¿Sabe lo que me pasa también en la facultad? Tenemos un laboratorio de análisis de suelo. Viene gente de todo, muchos locos también, y me dicen, Diego,
acabo de comprar un lote de 100 hectáreas. ¿Cuánto valen 100 hectáreas en la provincia de Buenos Aires? Es un lugar bueno. ¿Cuánto valen? 15.000 dólares la hectárea, $1,500,000. Tomá, te traje una muestra de análisis de suelo. Ahora, ¿trajiste la muestra después de gastar $1,500,000 para gastar 1.500 pesos? Vos estás loco. Bueno, pero ¿no va a hacer el análisis de suelo él? O sea, son dos cosas diferentes lo que usted me dijo. Lo primero que yo le enseño a los alumnos es el suelo es un ser vivo, porque bla, 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 porque las bacterias, todo realidades. Pero estamos tratando un tema diferente de si no hacemos cosas biológicas o físicas o químicas. La cosa es porque un diagnóstico de sangre es muy sencillo. Vas, te toman la sangre, el médico ve el resultado y te dice, bueno, vos más vale tomar esta pastilla o aquella otra. Es lo mismo. No vas a ir a sacarte un análisis de sangre porque cuando estás enfermo. No, y algo que es interesante de lo biológico. APRESID hizo un convenio, generó un proyecto que se llama Biospas. Por ahí lo han escuchado varios de ustedes. Y creo que es uno de los pocos proyectos que hay de biología de suelos a nivel de país, así como llevados a la producción, ¿no? Y las conclusiones que uno puede ver, yo sigo bastante, porque justamente siempre digo, a ver si hay algo por el lado biológico que nos sume para el diagnóstico, para conocer mejor los suelos y demás. Y según los especialistas, ¿sí?, los biólogos de suelo y demás, te terminan diciendo, mira, Martín, tenemos un montón de propiedades microbiológicas que correlacionan muy bien con las buenas prácticas. Por ejemplo, el productor que hace rotación, bla, 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 las buenas prácticas, tiene más hongos, que yo no conozco mucho el tema, más perfil de ácidos grasos, más mesofauna, más lombrices. ¿Qué es más fácil, medir todo eso o hacer las buenas prácticas? Si yo ya sé que las buenas prácticas correlacionan con muchas propiedades microbiológicas, es muy difícil tener curvas de calibración, no la tienen ni siquiera los americanos que invierten 5% de su PBI en ciencia, no tienen curvas homólogas a la de fósforo, a la de nitrógeno, no existen en el mundo curvas que uno pueda decir, che, puedo ver las bacterias, sabemos que casi todos los procesos del suelo están basados en procesos biológicos, sin duda. La materia orgánica, muchos de los nutrientes que uno maneja están influenciados por procesos biogeofísicos muy complejos. Pero nosotros no podemos, como agrónomos y menos los productores, pretender manejar esa complejidad. Lo mejor que uno puede hacer es agarrarse de indicadores que permitan tomar decisiones y levantar la calidad de los sistemas productivos, en rendimiento, en rentabilidad, etc. Eso está para hacerlo. Y yo creo que los análisis de suelo son una herramienta de muy bajo costo para apuntalar eso, para empezar a tomar decisiones un poco mejor. Pero no es la única, son muchas otras. Sí, toda la que quiera. Sí, quería hacer dos preguntas. Una en relación a cómo ven ustedes el tema de estandarización de los métodos entre los laboratorios a nivel nacional. O sea, por ejemplo, por citar una cuestión, tiempo de agitación en fósforo Bray. ¿Cómo ven ustedes el tema de estandarización entre laboratorios a nivel nacional? Que me parece que puede ser un tema clave. Y el otro, ¿qué porcentaje de laboratorios, si es que hay alguna estadística, qué porcentaje de laboratorios a nivel nacional participa del programa del PROINSA? Bueno, gracias por la pregunta. Lamentablemente Argentina tardó mucho en tener normas IRAM para hacer análisis de suelo, mucho. Hoy en día hay, creo que 5 o 6 como mucho. Esto lleva mucha discusión entre laboratorios, entre IRAM que van, que vienen, etc. Pero hoy ya tenemos normas IRAM, por ejemplo, para materia orgánica, para fósforo Kurzebray, para fósforo Olsen, para pH, para cómo preparar una muestra en laboratorio. Hay 6 nada más, IRAM. Ninguna física, ninguna biológica. Y eso, el PROINSA, este sistema que intenta chequear los laboratorios, les dice, les regala la norma IRAM a todos. Cuando vos te anotás en una ronda, yo te la regalo, la de fósforo, por ejemplo, para incentivarlos a que todos hagan la misma norma en toda la Argentina. Esto no es tan fácil, porque Brasil o Argentina es enorme, entonces los suelos son muy diferentes. Y si te checas con Brasil, menos todavía, porque las metodologías que ellos usan para suelos oxisoles, que tienen mucho óxido, son también diferentes. Pero yo creo que está cambiando bastante más rápido ahora que hace unos años. Digamos, está mejorando la homogeneización de laboratorios. Segundo, me preguntaste, ¿qué porcentaje de esos 100 es del total? Es difícil de saber. 120, 150 te respondo, es un gran porcentaje.
creo que debe ser 40, 30, 50, 60%, por ahí. Te respondo con cosas medias nebulosas porque no tengo exactamente el número total de laboratorios. Día a día hay laboratorios pequeños que empiezan a abrir, ¿viste? Porque el garage que mi viejo tenía, qué sé yo, y compré y hago pH con un kit y ya es un laboratorio, ¿entendés? Hay esa informalidad que no tienen los laboratorios, por ejemplo, de semillas. Que el técnico de laboratorio debe hacer un curso y debe pasar. No existe en el laboratorio de suelos eso, no sé por qué. En semillas, SENASA tiene que darte el ok para que tengas y abras un laboratorio de semillas. Suelos parece que es una cosa que importa menos, ¿entendés? Entonces, hay una informalidad mayor que otros laboratorios. Diego. Eso sí, Proinsa publica, en el Ministerio publica. Claro. Estos laboratorios participaron, estos laboratorios les fue bien en fósforo. En esa ronda, no hay que, por eso digo, una cosa es la calidad del laboratorio que uno elige, que es difícil, son varios aspectos que uno tiene en cuenta, y otra cosa es el programa de interlaboratorio. Pero entiendo lo que va. Y pasa eso, pero es un indicador más. Entiendo no lo que va. Esa lista son esos laboratorios. Porque yo me fijaría, disculpame Martín, si en ese laboratorio donde vos llevas, por lo menos está el papelito que dice Proinsa. Sí, sin duda. Participé en Proinsa estos últimos 10 años y me fue bien en sí, carbono, qué sé yo. Por lo menos ves una actividad de laboratorio, una inquietud por estar ahí. ¿Entendés? Que es mejor que si no estuviera. Y una cosita respecto a los interlaboratorios. Cuando un laboratorio de trayectoria, digamos con experiencia, hace interlaboratorios, solo él con los interlaboratorios internacionales, esta barra de dispersión que mostrábamos es muy pequeña. Es decir, cuando uno se chequea contra laboratorios de la misma calidad en términos generales del laboratorio, te sorprende. La dispersión, digamos, es muy baja realmente. En estas rondas hay 120 laboratorios que tenés desde un galpón, pero no pasa por el lugar físico, ¿no? Es como que tenés mucha diversidad de laboratorios. Por supuesto, sí. Y el desempeño es año a año, por ahí un año, pero los que participen es un buen punto realmente. ¿Sí? Diego, Martín, por cuestiones de organización tenemos que desocupar la sala. Qué bronca. De ninguna manera. Le pedimos a los participantes que cualquier otra pregunta, Diego, Martín van a estar disponibles. Termino con algo, simplemente. Acá puse 5 porque charlamos de borrachos un día. Si a ustedes les sucede algo que piensan que no, la verdad que yo no adopto esta tecnología o no hago todos los años porque tal cosa, estaría bueno que me la comenten. Porque trabajamos en disminuir estas variables, en disminuir los problemas en la adopción de tecnología. Muchas gracias por venir a todos. Gracias.